Qué alegría encontrarnos de nuevo para escuchar la palabra de Dios, el texto del Evangelio que nos propone hoy la Iglesia, para que lo meditemos, lo oremos y lo llevemos a la vida. Del Evangelio según San Mateo es el que estamos escuchando. Ustedes toman sus Biblias ahí, capítulo 12, versículos 46 al 50. Pongamos atención en este primer movimiento. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y estos son mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito en sus casas a tomar de nuevo el texto, capítulo 12 de Mateo, versículos del 46 al 50. Una, dos veces más lo tomamos, es corto, lo podemos grabar inclusive mentalmente, podemos centrarnos en algún detalle, algún versículo, alguna palabra que nos guste, y este primer momento ustedes en la casa lo pueden hacer de una forma más amplia, con más detalle, para que escuchando la propia voz, con buena puntuación, comprendamos el mensaje. En el segundo momento, ¿qué nos dice la palabra en este día? Este evangelio lo escuchamos muchas veces en las grandes celebraciones marianas, porque hay una referencia a la Madre Santísima. Pero siempre habrá que explicar bien este contexto, porque este texto de Mateo ha dado para que muchos se equivoquen y digan que María tiene más hijos. Y volvemos a recordar, hacemos énfasis en algo que ya hemos explicado otras veces. Perdónenme, volvemos a explicar. En el idioma hebreo, en el arameo, que fue el que terminó siendo el idioma de Jesús, se utilizaba las palabras hermano para relacionar a primos hermanos y a parientes cercanos, o a personas de la misma familia con otros grados sanguíneos, no directamente hermanos, pero que competían a aquellos que se criaron en una misma población y vivían juntos, los llamaban hermanos. ¿Cuál es el contexto? En Nazaret, la Santísima Virgen María vivía con San José, su esposo. Nació Jesús. José en Nazaret tenía un hermano que se llamaba Alfeo. Alfeo, hermano de San José, era casado con María de Alfeo o María de Cleofás, es el mismo Cleofás. Entonces, el Señor Jesús se crió con los 4 hijos de Alfeo y de María de Alfeo. ¿Cómo se llamaban esos 4 hijos? José y Simón, los mayores, y Santiago de Alfeo y Judas Tadeo. Judas Alfeo, que es el mismo, los 4 hijos de Alfeo y de María de Alfeo, criados ahí, en ese contexto. Entonces, a María fácilmente de Alfeo le podían decir hermana a la Virgen. No eran hermanas, pero vivían en el mismo contexto porque eran esposas de 2 hermanos. A Jesús, que era el único hijo de María, el único, le decían hermano por estos 4 primos hermanos que tenían. Ese es el contexto. ¿Esto de dónde se saca? Hay distintas explicaciones. Yo tomo una de una mística que para mí es un mensaje verdadero, aunque la palabra de Dios no la cambia nadie, es la palabra de Dios, pero tomamos elementos y son muy válidos para comprender esta explicación. De hecho, la explicación es, en el idioma utilizaban este recurso para dirigirse a primos hermanos llamándolos hermanos. Entonces está la Santísima Virgen María afuera con unos primos hermanos de Jesús, en este caso 2 de los hermanos, y lo llaman ahí. Él estaba en una casa y le dicen: oye, afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús aprovecha esta expresión para dar una enseñanza fundamental. Y no es que esté rechazando a la Santísima Virgen María de su familia, antes por el contrario, este evangelio le da a la Santísima Virgen María el título de la primera cristiana. ¿Quién sino ella? ¿A quién sino ella se le aplica esta frase final de Jesús? Estos son mis madres, señalando con el dedo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Y quién sino la Santísima Virgen María fue la primera totalmente? Y nadie la iguala en
adherir su voluntad completa a la voluntad de Dios, ni para moverse a ningún lado, solo en Dios. Ella, la criatura perfecta de Dios, más que criatura, es la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo y la llena del Espíritu. Entonces no nos enredemos que los hermanos separados dicen que tuvo más hermanos, le inventan a María, le dañan el buen nombre, le hacen un montón de cosas como si fuera agradable para Dios que le estuvieran ultrajando a su madre, inventándole vidas. Terminan siendo un chisme. Perdóneme la expresión que haga este recurso, que esta explicación aquí, pero es que tenemos que defender a nuestra Madre María. Ella es la madre de Jesús, absolutamente la madre de Jesús. ¿Y Jesús quién es? Dios, por ende es madre de Dios. Y fuera de eso, es la primera cristiana porque cumplió la voluntad perfecta del Padre. Ahora bien, hoy este texto nos sigue invitando a ustedes y a mí para que miremos si sí nos adherimos completamente a la voluntad perfecta de Dios, o solo buscamos en nuestra vida hacer mis proyectos y mis proyectos y solo yo pienso y esto que digo es perfecto, o le hemos dicho a Dios: Señor, muéstrame los proyectos que tienes para mi vida, me uno totalmente a ellos, quiero hacer tu santa y perfecta voluntad, que se haga tu voluntad que es buena, perfecta, agradable en mi vida. Se lo hemos dicho, tratamos de hacerlo. Entonces la meditación hoy va en ese orden de ideas, buscando adherirnos, que Dios nos pueda decir, Jesús nos pueda señalar con el dedo y decirnos: usted es de mi familia, usted es mi hermano, mi hermana y mi madre, o sea, usted es de los míos, porque se ha adherido perfectamente a mi voluntad. Dios nos ha creado para que lo busquemos, lo amemos, lo honremos, lo glorifiquemos, porque es lo mejor que nos puede pasar. Y qué bueno hoy ser de la familia de Jesús, que Jesús pueda decir de nosotros que verdaderamente nosotros nos hemos adherido a Él e imitamos a María, que fue la primera que se unió totalmente a la voluntad perfecta del Padre cuando dijo fiat, es decir, hágase en mí según tu palabra. Que nosotros hoy, como la Madre perfecta, podamos decir delante de Dios: hágase en mí según tu palabra. Oremos juntos en este día. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos por todo este proyecto de perfección que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu. Te pedimos que esta grandeza, esta dignidad de hijos tuyos, la llevemos a cabo de la mejor forma posible todos los días, adhiriéndonos a tu perfecta y santa voluntad. Enséñanos a amar tu proyecto de santidad para nosotros. Enséñanos a amar tus caminos. Te ponemos a ti, Señor Jesús, como el único camino de la vida, como la vida en mayúscula, en plenitud, al cual queremos seguir, amar, honrar y adorar. Te reconocemos a ti, Santo Espíritu, como el huésped dulce del alma. Por eso, caminando en tu presencia, oh Dios unitrino, hoy te pedimos que no nos dejes alejarnos de tu santa y perfecta voluntad, que podamos ser de tu familia, porque lo somos desde el bautismo, configurados como hijos del Padre, como redimidos por Jesucristo, como templos del Espíritu. Hoy te clamamos que sigas en nosotros, que no nos alejemos de ti, Señor. Danos la fuerza de comprender aquello de que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, lo mejor que nos puede pasar en la vida. Cuarto momento, en la acción de este día, qué bueno revisar, esa es la tarea, como todos los días la palabra nos deja una tarea y es: verdaderamente mi vida se adhiere a la voluntad de Dios. Le estoy preguntando a Dios: Señor, que se haga mi voluntad en tu vida. Como la Santísima Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hemos caminado en la voluntad de Dios, pero con sinceridad. Es una pregunta que no se responde en un segundo. Es una pregunta de meditación de la historia. Es una pregunta de ver la historia personal, cómo nos hemos adherido a Dios, cómo lo hemos invitado en oración, cómo verdaderamente lo buscamos con sincero corazón. ¿Hacemos nuestros propios proyectos sin pensar en Dios o lo invitamos para que Él, de muchas maneras que nos puede hablar en el día a día, nos muestre cuál es el camino? Ya sabemos que el camino al Padre es Jesucristo. Lo seguimos a Jesús como el camino hacia el Padre. Seguimos el ejemplo de Nuestra Señora como la perfecta cristiana, la primera que dijo sí. Qué bueno que esta pregunta sea ahí también un ejercicio de oración prolongado en el día. El Señor los bendiga, los llene de su gracia, desde toda su fuerza y su presencia en este día, y con la bendición en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.